Tercer bloque de Entre Líneas. Y les decíamos, ha sido una semana donde el presidente de la República se ha interesado por el tema de la televisación del fútbol, los derechos de televisación. Ha estado incluso reunido con el presidente de la asociación, con Sebastián Bauzá. Un asunto que también puede llegar incluso a la mesa política del Frente Amplio. Hay mucho interés en el Frente Amplio por este asunto. Un informe sobre el que ha trabajado Lorelei Crossi. Sí, así es. Ante las dificultades que se han generado en las negociaciones entre la empresa Tenfield y la Asociación Uruguaya de Fútbol, integrantes del Frente Amplio comenzaron a mantener contactos y le plantearon al presidente de la coalición, Jorge Brovetto, la posibilidad de que el tema sea analizado en los organismos de dirección de la izquierda para luego, una vez que se tome una posición definitiva, poder llevar o trasladar la posición al Poder Ejecutivo. Si bien el presidente José Mujica planteó anoche a los integrantes de la AUF que el tema de la negociación es privado y que Presidencia no iba a intervenir, se inquieta en los meses que ha llevado este tema a nivel del Frente Amplio por entender que es un tema popular, que se tiene que lograr el acceso más amplio en cuanto a la televisación de los partidos y que por tanto de seguir así va a haber que tomar una posición. Concretamente el Partido Socialista y la vertiente artista son los que quieren llevarle este asunto a Jorge Brovetto. Sí, el Partido Socialista y la vertiente lo analizaron como sectores, específicamente la vertiente más concreto fue el lunes, en donde se vio toda la serie de informaciones que habían surgido a nivel de este tipo de conversaciones entre representantes de la empresa Tenfield y la AUF, y consideró que debía intervenir directamente el gobierno, hacer un planteo en el Frente Amplio para que el gobierno interviniera a través de la compra o de la adquisición de los derechos por el Canal 5, el canal público, el canal oficial, y que fuera el propio canal el que luego negociara con los privados el resto de las televisaciones. Esta propuesta tomó fuerza en los primeros días de la semana, pero luego empezó a bajar debido a que la buena relación que el presidente Mujica mantiene con la empresa Tenfield llevó a que algunos sectores comenzaran a replantearse si seguían adelante con este planteo o no. En el Frente de Liber Seregni también hay reparos y se apoya cabalmente la posición de la AUF en torno a este tema, ¿no? Sí, eso quedó claro, lo hizo públicamente el vicepresidente Danilo Astori, pero también se manifestó y quedó plasmado a través de las observaciones que se realizó a la propuesta de contrato de Tenfield a través de la defensa al consumidor, donde se objetan varios de los artículos justamente que la empresa requería a la AUF para poder firmar el contrato. También está en contra, por decirlo de alguna manera, el ministro de Turismo, quien también ha tenido dificultades y problemas con integrantes de Tenfield, y por eso, bueno, se va a seguir con atención estas negociaciones, se va a tomar en cuenta la actitud que tiene el presidente o la relación con la empresa, pero más allá de eso, si no llegan a un acuerdo, la idea del Frente Amplio es tratar de intervenir. Hablemos de economía. Hace algunos días, hace algunas semanas, el ministro de Economía de Brasil decía hay que prepararse para una recesión, la economía se va a cerrar y por eso la República Federativa de Brasil ha tomado una serie de medidas vinculadas, por ejemplo, a su parque industrial. Muchos se preguntan si Uruguay se está preparando bien para lo que eventualmente pueda llegar. Sobre esto y otros aspectos vamos a conversar con el ex ministro de Economía, con Gustavo Licandro, asesor privado, asesor además del ex presidente de la calle. Licandro, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Se ha preparado lo suficiente, entiende Uruguay, o no ha hecho nada? A ver, el marco que tiene Uruguay hoy, después de todos estos años de fuerte crecimiento, es bastante distinto de lo que teníamos en los años 2002, 2003 y 2004 después de la crisis. Ciertamente el país ha crecido mucho, la recaudación fiscal ha aumentado mucho, se ha recompuesto el perfil de la deuda en términos de plazo, se ha aumentado el stock de reservas del Banco Central. Sí. Las reservas del Banco Central en definitiva es el stock de reservas que tiene el gobierno para enfrentar una tormenta, no un larguísimo temporal, pero sí una tormenta. Por lo tanto, lo que uno puede pensar es que Uruguay, al igual que todos los países emergentes, no es un tema de nuestro país, hoy está en una situación bastante distinta a la que teníamos hace 7, 8 años atrás, mucho más a los años 80, cuando el gobierno de Estados Unidos hizo un fuerte ajuste en aquel momento de tasas de interés y fiscal y generó una recesión breve pero muy profunda.
El punto para mí no es la fotografía, digamos, de la situación, sino entender qué es lo que, a qué ha respondido el fuerte crecimiento que hemos tenido en estos años, ¿verdad? Y cómo se han comportado las finanzas públicas en ese mismo periodo. El crecimiento ha sido aproximadamente el doble de lo que es el crecimiento tendencial del país. El Uruguay es un país que crece entre el 3 y 3,5% por año, digamos, en piloto automático. Hemos crecido entre el año 2005 y 2010, hemos crecido al 6,4%. Sí, sí. El año pasado el crecimiento fue mayor y podemos esperar para este 2011 un crecimiento, yo creo que, yo creo que entre 7,5 y 8% en el año. ¿Es el crecimiento que se conoció ahora? Parece a este crecimiento, si no estuviera eso, estaríamos hablando más del 8 que del 7, digamos, ¿no? De todas formas, lo que uno debería esperar con esa coyuntura de crecimiento, ¿qué es? Que el exceso de recaudación que uno tiene por el crecimiento económico, parte de ese incremento en la recaudación, sea utilizado para o acumular reservas o cancelar deuda, ¿verdad? En fin, definitiva, lo que todos conocemos por un fondo contracíclico. O sea, ganamos, se supone que uno no puede ganar la lotería de fin de año todos los años. Entonces, cuando uno lo gana, uno lo que hace es cancela pasivos, paga deudas y genera una reserva para el futuro. Y esa es la gran crítica, lo que no ha hecho este gobierno. Y esa es la gran crítica que no ha hecho este gobierno ni el anterior, o sea, desde el año 2005 en adelante. Yo repito siempre los mismos dos números porque son muy gráficos. Entre el 2005 y 2009, del aumento de la recaudación de impuestos, el aumento del gasto fue equivalente al 93%. O sea, casi todo el aumento de recaudación fue a parar a gasto público. En el año 2010, con el cambio de gobierno, con un perfil, digamos, en el Poder Ejecutivo del presidente de austeridad o de mucha prudencia, digamos, en el manejo de gasto, y siendo el año récord de recaudación de impuestos en décadas, el aumento del gasto público fue equivalente al 115% del aumento de recaudación. O sea, un incremento de gasto público como no se ha visto en la historia del Uruguay. No digo historia moderna, en la historia del Uruguay. Y ahí es donde está, el punto débil, digamos, para enfrentar. Para enfrentar una tormenta de meses, el Uruguay está en óptimas condiciones. Para enfrentar un temporal que dure un plazo largo, creo que el error ha sido no haber tomado las precauciones del caso, que son básicamente en tema de gasto.